Los coloquios culturales de Ego Group se presentan gracias a la colaboración de Books and Books de Coral Gable el primer domingo de cada mes. En el día de hoy tenemos la mala noticia de que ha fallecido Roberto Estopiñán, gran escultor cubano, quien con el escultor Sicre fueron los creadores del monumento a Martí de la Plaza Cívica José Martí de La Habana. Roberto Estopiñán está considerado entre los 7 mejores escultores de América Latina y sus obras están esparcidas por diversos museos del mundo. Tenemos hoy el honor de presentar al doctor Ángel Cuadra, poeta, ensayista, martiano, gran luchador por los derechos humanos y por la libertad de su patria, de nuestra patria Cuba. Con ustedes, el doctor Ángel Cuadra. Hay mucho para hablar de Martí y espero no aburrirlo mucho en esta disertación improvisada, como realmente el espíritu de los coloquios es una conversación, así como estuviéramos hablando en el salón de la casa de un amigo. Y esto es para mejor buscar un punto de partida, para evocar a una persona, para catalogarla. Yo creo que el mejor punto de partida es la relación que tiene el ser humano, uno, con el mundo. O sea, el yo con el no yo. De acuerdo como entendamos que la vida es solamente para la individualidad u otras personas que se quitan el yo y se vuelcan hacia nosotros. O sea, estas dos categorías existen en todos los hombres o en todos los seres humanos, hombre y mujer, es la misma cosa. Y creo que Martí está en el segundo paso, en el momento en que él deja de ser él para volcarse a los otros. En fin, y entiendo así, y para ver las características de Martí, lo cual nos facilita el ver también la proyección que tuvo en la vida, en el mundo, en la hora en que le tocó vivir. Y yo creo que hay 2 elementos esenciales para este punto de partida en el caso de Martí. Primero, el concepto del deber y después el sacrificio del yo. En cuanto al deber, Martí lo entendió casi como una vocación mística. Inclusive el gozo del deber. Él escribió: el deber es feliz, aunque no lo parezca, y el cumplimiento del mismo eleva el alma a zonas mayores de dulzura. El deber, es cierto, también él se planteaba, vamos a irlo viendo como la proyección personal después se proyecta en la proyección de él hacia el no yo. Entendió también que los hombres van en 2 bandos, los que aman y fundan, los que odian y destruyen. Pero además de eso, que los hombres también tienen estos 2 bandos, los que entienden que el deber es fundamental y los que no, los que en definitiva es la individualidad la que interesa. Bien, el verdadero hombre decía, no el que piensa de qué lado se vive mejor, sino de qué lado está el deber. O sea, tenía una especie de vocación especial por el deber. Bien. En cuanto al sacrificio del yo, el dejar de ser él para ser de los otros, es la vida de Martí, realmente. O sea, dejar las penas propias y ocuparse de las penas del mundo. Como
pincel penas, ¿quién osa decir que tengo yo pena? Luego, después del rayo y el fuego tendré tiempo de sufrir. Yo sé de un dolor profundo entre las penas sin nombre. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Hay montes y hay que subir los montes altos. Después veremos, alma, quién es quien te me ha puesto a morir. Es cierto, entendió así las cosas. O sea, dejar mis penas y pensar que hay montes que subir, hay cosas que resolver, hay que ir también en ayuda de los demás. Otro punto de partida que es tan importante en su vida. Inclusive lo entendió sencillamente así, casi como una cuestión mística. Dice, en la cruz se murió el hombre un día, pero hay que aprender a morir en la cruz todos los días. Con estos elementos esenciales de punto de partida, tenemos que unir lo siguiente. Al deber hay que unirle otro elemento, que es el elemento del bien. El elemento del bien. O sea, con los elementos del deber, el sacrificio del yo y el bien, vamos entrando en la personalidad de Martí. El bien para Martí era la contraposición con el mal. Él entendió que la pelea del mundo iba a ser la dualidad hindú, bien contra mal, y por tanto creía en la fuerza del bien. Y el sacrificio, claro, cuando el peso de la cruz, que escribe él, el hombre morir resuelve, sale a hacer bien, lo hace y vuelve como de un baño de luz. Este baño de luz, esa luz que él lo menciona tanto y que en poemas como Lluvia y Estrella tiene una significación, diríamos que hasta metafísica, es sencillamente la gran soledad martiana. Este bien que se hace con el desprendimiento del yo deja a Martí en una soledad tremenda. Cuando dice, en la vida, cuando un monstruo pequeño es cargado, todo el que lleva luz se queda solo. Pues bien, con estos elementos, más o menos, podemos entenderlo. Junto al bien, junto al mal pone, junto al bien el amor, y junto al mal el odio. Cree en el triunfo del odio, cree en el triunfo del amor, y sencillamente establece cosas como esta. No hay perdón para los actos de odio. Y más aún, en esta cita, de odio y amor, y más de odio que amor, están hechos los pueblos. Solo que el amor, como sol que es, todo lo funde y une. Y lo que por los siglos enteros va volando la ambición y la envidia, lo tira por tierra de un golpe de ira, la indignidad de un alma piadosa. O sea, de un reivindicador. Alguien tiene que ser. En el mundo existe la casta de estos reivindicadores que de verdad sacrifican el yo en beneficio de los demás. Estos conceptos los podemos Martí, se haría muy largo de sacarlo, todo lo que me acuerdo, porque ya que no hice ninguna nota, y estoy aquí recordando las cosas que me sé, o las que se me han olvidado. Pues bien, esta es la proyección de Martí hacia el mundo, hacia la vida. Decía Octavio Costa que Martí fue el escritor que más afirmaciones hizo. ¿Y qué quería decir afirmaciones? Era sencillamente que más opinó sobre muchas cosas. Su proyección universal, me gusta más decir multinacional, es extraordinaria. ¿Cuánta gente lo admiró en el camino de la vida? Hay una cita de Emil Ludwig, el gran biógrafo alemán, que dijo nada menos que esto: si las obras de este hombre se hubieran podido traducir a tiempo, bien podría ser considerado el guía del pensamiento mundial. Cosas, parece que su personalidad era verdaderamente fascinante, por cuanto tanta gente se quedó fascinada con él. Realmente hay unas anécdotas muy interesantes que hace Rubén Darío en su autobiografía. Darío va a New York, iba rumbo a España a ser embajador de Colombia ante España. Quería conocer a Martí y Martí al mismo. Martí tenía una reunión de conspiración de los cubanos contra España. Y Darío iba a representar a Colombia a España. El Gonzalo Quesada, el secretario de Martí, le dice a Darío, el maestro quiere verlo. Y Darío cuenta que entró como en un lugar, como un hotel, que había un apartamento, un lugar muy iluminado,
Y de pronto alguien se acercó y le dijo, hijo, entre cubanos ya lo tumbó, como dicen los cubanos. Dijo, se quedó fascinado. Entonces Darío dice, y me sentó al lado suyo en esa reunión. Yo que iba a España a representar un país, y estoy yo entre conspiradores contra España. Y aquella asamblea estaba en contra de Martí, por muchas cosas que le puedo decir. Entonces Martí empezó a hablar y Darío cuenta. Bueno, yo he oído hablar a los mejores oradores de la lengua española, a Castelar, a Cánovas del Castillo, pero nunca como este hombre, que parecía que crecía y que se agigantaba a medida que iba a hablar. Y aquella asamblea que estaba en su contra, te miró aplaudiendo de pie y te miró a favor suyo. A la salida, cuenta Darío en su biografía que Martí sale con él. Aparte, tuvieron un rato largo. Darío dice, no, nunca me he encontrado un conversador como este. Estuve con él 2 horas y apenas pude hablar. Entonces, cuando salen de allí, viene un muchacho y le trae un regalo a Martí. Y Martí le dice a Darío, ve usted, maestro, los más humildes son los que más me quieren, porque son los que más comprenden mi dolor. Esto dejó a Darío fascinado, de modo tal que cuando Martí muere, Darío tiene esta expresión, pero oh maestro, ¿qué has hecho? Los que te queremos, te reprochamos que entregaras tu vida útil, de la que tanto esperaba la juventud hispanoamericana. Y sepan ustedes, este grande que ha caído en los campos de Cuba es el que mejor ha escrito en lengua castellana. Es que entre las virtudes que tiene este hombre, que murió tan joven, se citan tantas cosas. Esto de que el que mejor ha escrito no es nada nuevo. El mismo Sarmiento, que no estaba de acuerdo con Martí, el gran pensador argentino, no estaba de acuerdo con Martí políticamente, pero le escribe a Varela, no estoy de acuerdo con esto, pero ya la América tiene sus Cervantes. Y Anderson Inver dice que Martí es el lujo que puede ofrecer la lengua española al pensamiento mundial. O sea, que realmente es una personalidad extraordinaria. Tuvimos la suerte, no sé si la suerte, que nos asignara la vida o Dios a nuestro país. A veces pienso que no salga de Coral Gables, que nos quedó grande. Pues bien, esta proyección de Martí para el mundo. Ahora, los otros 2 ángulos, o los otros 2 campos, en los cuales se vuelca también el desistimiento del yo y el darse al no yo, es también América, su otra patria, o sea, la patria grande. Después tendremos el tercero, que es Cuba. ¿Cómo contempló Martí? A Martí hay muchas cosas, hay que verlo. Yo hablaré de un ángulo solamente, hay muchos aspectos más de los cuales contemplar. Martí se encontró en aquel momento que Estados Unidos había fraguado un tipo de nacionalidad distinta, y Hispanoamérica también. Era un momento de expansión de los Estados Unidos, que es cierto, y Martí intentó hacer una reafirmación de Hispanoamérica. ¿Pero por qué lo hizo? Sencillamente porque quería en verdad ubicar en el ámbito, en el contexto histórico hispanoamericano, a Cuba. Y no solamente a Cuba, porque la lucha de Martí fue sencillamente por la libertad de Cuba, por la independencia de Cuba y la de Puerto Rico. Entendido que son países distintos, de Río Bravo para abajo y de Río Bravo para arriba, él plantea lo siguiente: Norteamérica nació del arado y el fusil, e Hispanoamérica del látigo y el perro de presa. De pueblos de formación tan singular y distinta, tienen que subir elementos nuevos, formaciones nacionales nuevas. Claro, él intentó reivindicar las cosas de América, porque quería insertar ahí el punto de Cuba, o sea, la familia espiritual que le correspondía a Cuba y Puerto Rico era la de Hispanoamérica, de los orígenes, de ahí venimos nosotros, pero los Estados Unidos tenían otra formación. Y claro, algunas personas dicen que fue demasiado elogioso con América. No, tenía que hacerlo. Inclusive él lo dijo, hijo de América soy. Claro, contempló muchas cosas en Hispanoamérica, le sirvió de mucha lección. Por ejemplo, es cierto que él admiraba mucho a
a los héroes de la independencia de la lucha hispanoamericana, y por consiguiente admiraba a Simón Bolívar. Él mismo cuenta, en uno de los cuentos que él hace de la revista infantil Edad de Oro, cuenta él que, se cuenta él mismo, dicen que llegó una vez una persona a Caracas y sin sacudirse el polvo del camino, no preguntó dónde se come o dónde se duerme, sino cómo se va a la estatua de Simón Bolívar. Y fue cierto, fue allá y quizás en un diálogo callado y solemne, era de noche, él le diría a Bolívar: la obra que tú comenzaste, yo la culminaré. Pero hay que ver el problema que Bolívar tiene en cuenta, que Bolívar, aquel gran libertador, en los últimos momentos de su vida, dijo nada menos que: los que hemos hecho revolución en América hemos arado en el mar. Hispanoamérica es ingobernable por nosotros y caerá siempre en manos de la multitud desenfrenada, para caer después en manos de tiranuelos de todas razas y clases. Aquí no hay más que emigrar. Esta cosa dicho por Simón Bolívar, el gran libertador del pueblo. Martí lo reivindica. Dice: no. El problema no es nuestra incapacidad para gobernar, sino los que quieren regir pueblos de formación peculiar y violenta, con normas acogidas de 4 siglos de práctica libre en Estados Unidos y 17 de monarquía en Francia. El mejor gobernante de América no es, dice Martí, el que mejor sabe cómo se gobierna el francés o el alemán, sino el que mejor conoce de qué elementos están formados sus pueblos. La política científica, dice él textualmente, no está en aplicar a un país tradiciones importadas de otra naturaleza y otra cultura, sino a echar a andar el país con los elementos propios del país. Cada pueblo, dice él, se cura según su naturaleza. Ni San Simón, ni Karl Marx, ni Marlon, ni Bakunin, las reformas que nos vengan al cuerpo. Es tan útil asimilarse a lo bueno como insensato imitar a ciegas. O sea, está definiendo las cosas, está definiendo que América tiene muchas virtudes y muchos problemas. Y lo dice, él tiene una aprehensión terrible con el militarismo. Es ya más que conocida una carta que él escribe a Máximo Gómez. Bueno, quizás estas cosas, casi todos son cubanos aquí, para allá no que no. Y no quería hablarle mucho de la vida de Martí, cómo fue, etcétera, etcétera. Pero por lo menos le puedo enseñar un poquito más de Martí. Entonces, espero veré el libro. Entonces, Martí se encuentra que en aquella carta que le manda a Gómez le dice: general, un pueblo no se funda como se manda un campamento. Tiene terror por el militarismo. ¿Por qué? Porque la experiencia que él recogió de América es que los líderes revolucionarios, los líderes independentistas, muchos de ellos terminaron en dictadores de sus pueblos. Y por eso es que él dijo esto. Una revolución es todavía necesaria, la que no haga presidente a su caudillo. La revolución contra las revoluciones, el alzamiento de todos los hombres pacíficos, una vez soldados, para que ellos ni nadie vuelvan a hacerlo jamás. Observen esto: una revolución contra las revoluciones, el alzamiento de todos los hombres pacíficos, una vez soldados, para que ellos ni nadie vuelvan a hacerlo jamás. O sea, contempló la experiencia de América y por tanto quería evitarla para el caso de Cuba. Desde luego, elogia a América, desde luego, porque empieza a decir que en dónde puede sentirse más orgullo de pertenecer a un ser humano que a nuestras dolorosas tierras de América. Y claro, no quiere decir que se quiera encerrar sencillamente en lo típico, en lo autóctono de nuestros países. No. Aceptar todas las mejoras, todos los avances del mundo, pero lo que no se puede perder es el tronco idiosincrático. Y por eso es que culmina diciendo: injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco debe ser el de nuestras repúblicas. O sea, está demarcando bien lo que él quiere, pero además de eso,
Además de eso, él necesita que lo apoyen, o sea, que nos apoyen los medios de los países del mundo, que no nos apoyaron en la guerra grande de los 10 años ni en la guerra chiquita, y que luego tampoco nos han apoyado a los que pensamos como él en el mundo. Pero necesitaba el apoyo, nos dejaron abandonados, y él está diciendo cosas como las que ponen en el manifiesto Montecristi. Cuando menciona el manifiesto de Montecristi, para los que no son cubanos, ¿verdad?, sencillamente un documento que Martí redacta como basamento, diríamos, ideológico o de política inmediata internacional para empezar la guerra en la tercera fase. Hubo una guerra en Cuba de independencia, primero de 1868 a 78, una guerra pequeña, más o menos por los 80, algo así, año y medio, y después la guerra de Martí, o sea, la del 95. Entonces, escribe un documento justificando y diciéndole a los pueblos de América: no nos tengan miedo, ayuden. Y empieza a enfocar todos los elementos. Inclusive dice, hace un elogio y diríamos, quitar el miedo que podían tener a los negros. Asimismo, ¿por qué? Porque había el antecedente de Haití, que la revolución negra de Haití fue tremenda. Después se convirtieron en dictadores haitianos de República Dominicana. Y claro, había ese temor y había una gran cantidad de esclavos. Martí hizo una reivindicación, en otras palabras, mejor que las mías. Les digo, no tengan miedo, el negro en Cuba no hay ningún problema, está perfectamente en consonancia con nosotros. Bien, y aparte de eso, se planteó también en el manifiesto de Montecristi que todos pueden venir a esta tierra, inclusive los españoles, si entienden que pueden disfrutar aquí de las libertades que tienen un país propio. O sea, está diciendo lo que dijo otras veces, que la guerra no era contra el español, sino contra la política colonial de España aquí en Cuba. Claro, estos elementos los plantea él y entiéndase que él comprendió perfectamente bien que la guerra de independencia que iniciaba en el 95, y sé por qué lo digo, es la continuación de la que iniciaron los padres fundadores en el 68. Para los que no somos cubanos, pues hay nombres como Carlos Beque Céspedes, Ignacio Agramonte, Máximo Gómez, que era dominicano, etcétera, etcétera, que fueron los que iniciaron lo que diríamos la estructuración del alma nacional nuestra, del espíritu del pueblo, que es muy importante para él, el espíritu del pueblo. O sea, que él entiende que eso es una secuencia. Por eso decía al principio de mi conversación con ustedes lo importante de ir a buscar las raíces de los padres fundadores para no perderlos, porque sencillamente, pobre del pueblo, no solo que olvida su historia, sino que corta sus raíces, que son pues de la forma. Que entre paréntesis, que no se entere nadie, es lo que nos ha pasado a nosotros con este sistema que tenemos en Cuba, que han querido hacer un abismo tajante del 59 para atrás y del 59 para adelante. Eso significaría un crimen de aborto de la nacionalidad. Eso es lo que Martí temió, no porque previera esto, sino porque entendía esa secuencia que tenía que existir. Inclusive en una carta, en la misma carta que le escribe a Gómez, ya dije anteriormente aquello de que no se funda un pueblo como se manda un campamento. No es eso lo que más me interesa en esa carta, sino esto que le voy a decir. Le dice, si la guerra es necesaria, es porque primero existe, trabajado con mucho dolor, el espíritu que la crea y hace necesaria. Y a ese espíritu hay que atender. ¿Qué quiso decir? A ese espíritu hay que atender. ¿Cuál es el espíritu? ¿Verdad? Sencillamente lo que decíamos al principio de nuestra charla, es la formación de todos los individuos que han ido haciendo y las ideas y estructurando las bases de una nación. A esa nación, a ese recorrido, a ese pensamiento de todos los individuos que forman un país, hay que atender. Y eso es muy importante, porque repito por tercera vez, no se puede desvirtuar el curso normal e histórico de un pueblo, porque sería como cortar sus raíces y hacer otra cosa. Y sobre todo, como dice Martí, la política científica no está en traer a un país instituciones creadas de otra naturaleza, sino fundar el país con sus elementos propios. O sea, veamos cómo está moviéndose el pensamiento martiano. Claro, en América
también entendamos otras cosas que lo alteran en Cuba, cuando están diciendo que sencillamente Martí lo que quería es ser el gran antiimperialista frente a los americanos, etcétera. Claro que tenía que ser antiimperialista y claro que tenía que tener temor del avance y del crecimiento de un país tan poderoso como este. Y claro que la guerra la entendió también para evitar la anexión de Cuba a los Estados Unidos en un periodo en que este país estaba en esa expansión. Pero eso a ser un abanderado antiimperialista en el mundo, por favor, ya hemos visto cuáles son los elementos y las proyecciones que Martí tiene para el mundo, o sea, las que se desprende de su propio carácter, de su propia proyección. Pues bien, entramos entonces, hay muchas cosas más que podríamos entender de buscar de Martí, los elementos que hemos visto, uno que señalamos al principio, que era el sacrificio del yo. Debía haberlo puesto en aquel momento, pero lo repito ahora. En todos los instantes, él manifestó ese sacrificio como un deber. Pero en la última carta que él escribe a su madre, unos instantes antes de partir para la lucha, esta cartita preciosa, que no me acuerdo más que una parte, en que él le dice: usted se queja en la cólera de su amor del sacrificio de mi vida, pero ¿y por qué así usted con una vida que ama el sacrificio? Palabras no puedo. El deber de un hombre está allí donde más se necesita. Una carta preciosa. Si fue en otro momento, cuando estas cosas pasan, le digan otras palabras, sí que cuidara yo de usted y de mi hermana con cariño y conmigo. Ahora no tengo tiempo. El tiempo ya iba. Ya reunía con Máximo Gómez, ya se había organizado las cosas para el levantamiento aquí, y siempre es discutible si Martí buscó la muerte o si esta la sorprendió y no le evitó, no se sabe. Pero también hay que decir todas las cosas que pasó antes de entrar en su organización a Cuba, todas las cosas que tuvo que enfrentar, las ofensas, las sospechas, las dudas de que se quería coger aquello para él solo, hasta las dudas económicas. Un hombre que vivía enteramente modesto, ¿comprende? Pero tuvo que pasar inclusive la pena de que un día fue a hablar y la gente le dijo: no, usted no, que hable el otro, ama, que es patriota. Y él tuvo que bajarse de la tribuna, dejar que hablar para hablar él. Y así pasó muchas cosas hasta que le dijeron Capitán Araña. Bueno, fue un coronel de la guerra también, comprende, en que le dijo: usted siempre está dando lecciones de patriotismo, pero estoy seguro que no nos podemos encontrar en la manigua para darnos la mano cuando la guerra empiece. Y así, ofensas como esas, claro, Martí le respondió bien y le dijo: he dedicado toda mi vida a esta lucha y no he hecho nada, ninguna concesión ante el enemigo, y no hace falta esperar a la manigua para darnos la mano. Donde usted quiere, aunque yo sé que en aquel momento su mano será la de un hombre que ha ofendido a otro. Después este mismo individuo fue admirador de Martí, porque estuvieron en los momentos últimos arreglando los puntos para comenzar la guerra. Pues bien, estas cosas pasaron, inclusive hasta conflictos que tuvo con otros patriotas, que no se concebía que Martí hubiera podido, yo no sé cómo lo hizo tampoco, hubiera podido hacer una conspiración tal ante la vigilancia de los organismos que España había pagado. Había una empresa de investigaciones, Pinker, que se llamaba la empresa, que tenía la vigilancia sobre Martí. ¿Cómo él pudo? No sé en qué momento lo hizo. ¿Cómo él pudo saber las armas que hacían falta? Claro que él habló con todos estos militares, pero ¿cómo pudo saberlo? ¿Cómo pudo ponerse de acuerdo con la mafia sindical para embarar todas aquellas armas y traerlas? ¿Y cómo inventó una compañía de exportación e importación? Que, por cierto, inventó un personaje que era Mr. Mantel. Mr. Mantel era él. Sencillamente estaba tomando el nombre del padre de Manuel Mantilla, que fue amante de Martí sin duda alguna. ¿Comprende? Entonces él inventó eso, Mr. Mantel. Y cosas así como esta. Y cosas, cabe esta anécdota en definitiva. Él tenía un gran amigo en México. Me estoy yendo de la secuencia de la sal, pero no importa. Que era un hombre
Mercado. Manuel Mercado, que había sido ministro inclusive del gobierno, él vivió en México unos pocos años. Allí escribió una obra de teatro, allí conoció a la que fue su esposa después, Carmen Sayá Bazán.